trabajar con todos ustedes y de poder compartir un poco el conocimiento que tengo en el área de comunicación política y, por supuesto, lo que vamos a conversar hoy y lo que vamos a desarrollar, el tema de hoy sobre la comunicación política y la gobernabilidad, me gustaría que se sintieran en completa libertad de anotar las preguntas conforme vaya avanzando el proceso y luego yo, si nos puedes ayudar a moderar un poquito la sesión al final para poder profundizar en esos temas que ustedes consideran que son más relevantes en esta breve conferencia. Voy a compartirles pantalla porque he preparado una presentación. Vamos a ver. Que no cunda el pánico. Ajá. Dígame por dónde no me aparece lo de compartir pantalla. Te recuerdo que los iconos están en la parte inferior. Es el tercer icono que aparece allí. Dice compartir contenido. Me sale abrir preferencias del sistema. De los iconos que aparecen en la parte inferior. Ya no escucha a nosotros. El tercero. Si no, me pasas la presentación y yo la puedo compartir por acá. Vamos a hacerlo así para que no tengamos ese inconveniente. Ah, lo logré. Como todo, ¿verdad? Así es. Seguimos aprendiendo día a día. ¿Sí la pueden ver ya? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación política y la gobernabilidad. Normalmente cuando hablamos de comunicación política, lo que imaginamos, una de dos, o son discursos o son procesos electorales. Pero la comunicación política va un poco más allá. Y es el tipo de comunicación que realizada de un modo organizado nos permite incidir en la opinión pública sobre una percepción de una autoridad, una institución o un movimiento social. Entonces, vamos a analizar durante esta sesión la relevancia que tiene la construcción de la percepción para la toma de decisiones. Estas son algunas de las mandatarias que han pasado por el poder en Latinoamérica, ¿verdad? Y normalmente lo que vemos es este reflejo. Y vamos a entrar también en la imagen y la percepción que se construye de las autoridades políticas. Entonces, normalmente son figuras embestidas con cierto tipo de liderazgo, con cierto poder, y que las vemos felices en procesos ya sea de discursos, ya sea de eventos políticos, juegos de poder con otros mandatarios, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que pasa en nuestras comunidades, y lo podemos ahondar un poco más con el índice de desarrollo cantonal, que me imagino que ustedes han estudiado este índice, y si no podríamos dedicar una sesión a este tema. El índice de desarrollo cantonal, particularmente en Costa Rica, lo que nos revela es una gran brecha entre la sociedad y entre las diferentes zonas que vivimos, y estos son los problemas con los que nos enfrentamos en el país, ¿verdad? Son problemas que en realidad, y no están ajenos a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, y solo para hacer el preámbulo de lo que vamos a analizar más adelante. No, es normal que haya tanta apatía política y tanto descontento de la ciudadanía con la clase política, cuando por un lado nos muestran a las autoridades políticas en una manera pomposa, con un liderazgo floreciente, sonrientes, y por otro lado la realidad de las personas está en un completo divorcio con lo que están sufriendo las familias y las sociedades en los diferentes países. Entonces, normalmente lo que nos encontramos es con una gran apatía, con un gran descontento que se traduce independientemente del país
en un gran descontento ciudadano hacia la gestión política de los liderazgos. Y entonces aquí es donde yo quiero profundizar en un tema, y la primera premisa de esta sesión es que en la medida que nosotros fortalezcamos la comunicación política, vamos a generar un vínculo, una empatía con la ciudadanía, y de este modo vamos a tener una mejor gestión política. Costa Rica no es la excepción. Hasta hace más de un mes teníamos una aprobación del gobierno de menos del 30%. Entonces esto es realmente alarmante, porque quiere decir que 3 de cada 10 costarricenses no sentían que se estaba haciendo una buena gestión política. La situación de ahora es muy diferente porque responde a la crisis, y ustedes podríamos comentarlo más adelante, pero no quisiera profundizar mucho en eso. Pero cuando hay una crisis política o una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, es normal que las personas cedan su poder o cedan la confianza, vuelva a crecer la confianza en los liderazgos políticos, porque es una manera de sentir esa protección en quienes ellos consideran pueden manejar mejor una situación y pueden tomar las decisiones pertinentes para poder salir adelante con las situaciones complicadas. Entonces, históricamente se ve cuando en momentos de crisis la confianza hacia los liderazgos políticos aumenta, pero es tan efervescente que tenemos que poder saber cuál es esa ola para poder aprovechar y para poder capitalizar el recurso político, todo ese flujo político que estamos acuñando para poder generar mayor incidencia en la toma de decisiones. Y es que tengo que comentarles que en este momento, y esto no, independientemente de la pandemia, ya venimos a un proceso de gobernanza en el que le llamamos un entorno VUCA, donde hay mucha volatilidad, donde hay una gran incertidumbre, donde hay mucha complejidad y mucha ambigüedad. Es decir, nosotros, bueno, ustedes están gobernando o están fungiendo como autoridades políticas en momentos donde realmente la ciudadanía requiere una hoja de ruta y requiere una comunicación muy oportuna y clara para poder entender cuáles son los retos que se enfrentan en los gobiernos locales y cómo el gobierno local ha decidido enfrentar esas medidas. Tenemos entonces una relación directa entre la comunicación y el liderazgo. Porque si profundizamos un poco en qué es el liderazgo en estos tiempos, el liderazgo ya no se da como una investidura, el liderazgo se gana día a día cuando logramos inspirar a otros para que coincidan en nuestra visión de desarrollo, cuando logramos que otros realmente se sientan inspirados por el trabajo que está haciendo el líder y entonces apoyan ese trabajo y también aportan a ese trabajo que se está haciendo. Y para esto es fundamental la comunicación, porque la comunicación construye percepción. La percepción es la realidad. Y aquí vamos a romper el primer mito que tenemos sobre las cosas, y cuando empezamos a debatir y cuando empezamos a decir las cosas de alguna manera apelando a la verdad. Y decimos muchas veces en nuestros discursos, es que en realidad lo que está pasando es que la verdad es que eso no es cierto. Todas esas frases son frases vacías, porque lo que importa es cuál es la percepción. Y si no, llevámoslo a un caso cotidiano, cuando en realidad nosotros tenemos alguna situación donde se discute quién tiene la razón, normalmente el primero que nos cuenta una versión es el que va a tener la razón sobre los hechos, porque sencillamente ya construyó una percepción de cómo nosotros analizamos eso. Otro ejemplo muy claro es el tema de las guerras y cómo nosotros justificamos algunas guerras
frente a otras, cuando en realidad todas las guerras son, o toda intervención política en otro país es contraproducente, ¿verdad? Entonces, el discurso que se construye es el que hace que nosotros logremos justificar una acción o no. Y el último ejemplo, que también ustedes lo conocerán porque estuvo muy recientemente sonado, es precisamente las declaraciones que dio el presidente de El Salvador sobre el manejo que estaba haciendo Costa Rica de la pandemia. Ustedes recordarán la situación que se creó y cómo se exacerbaron los nacionalismos nacionales, sin ánimo de entrar en esa polémica, pero sí quisiera decirles cómo se construye esa percepción de lo malo que fue ese comentario que hizo el presidente de El Salvador en un momento en que se necesitaba construir o generar una cortina de humo sobre la situación que pasaba en el país. Entonces, todas estas son estrategias que se generan realmente para construir esa percepción y mantener un control de una gestión política. La comunicación responde a dinámicas culturales y es una herramienta que media entre el sistema y la transformación social. Y aquí me voy a detener un poco porque es fundamental que nosotros empecemos a entender que independientemente de las tendencias que hayan sobre el uso, y voy a ser específica, de las redes sociales, tenemos que tener muy claro cuál es el consumo de las redes sociales en nuestras comunidades. Y así como en los gobiernos locales hay diferentes realidades, también hay diferentes culturas de cómo se consume la información política en las comunidades. ¿Cuáles son esos líderes? ¿Cuáles son esos mecanismos de consulta que podemos implementar? Y sobre todo, ¿cómo puedo conectar yo con mi comunidad? Olvidémonos de las tendencias de las redes sociales, que muchas comunidades costarricenses no son el mecanismo para generar vínculo con la ciudadanía. Y vínculo con la ciudadanía es precisamente esa rendición de cuentas, ese diálogo abierto, esa relación empática que genera la autoridad política y esa información que requiere obtener de una escucha activa de dónde están las necesidades y las demandas ciudadanas hacia la gestión política. Porque esta unión entre las demandas que tiene la ciudadanía y las respuestas que dan las autoridades políticas es lo que a mí me garantiza la gobernabilidad. Y por supuesto que no tenemos capacidad de contestar a todas esas demandas ciudadanas, porque los recursos son escasos y también son muy limitados cuando hablamos de gobiernos locales. También las capacidades técnicas son limitadas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que al igual que en una familia, cuando se toman decisiones, se explican por qué se toman, igual en el contexto de la gobernabilidad local, tenemos que tener un diálogo abierto con la ciudadanía, una comunicación política proactiva que lleve la iniciativa y que logre explicar de manera sencilla y directa qué decisiones están tomando, por qué y la pregunta más importante, ¿para qué se toman esas decisiones? La respuesta que nosotros tenemos cuando formulamos para qué se toman las decisiones es realmente el mecanismo que me hace conectar con esas demandas ciudadanas y con esas emociones que tiene la ciudadanía. Para profundizar un poquito en el liderazgo, tenemos que decir que el liderazgo es capaz de establecer una buena comunicación. Entonces, alguien que no comunique bien no es un buen líder. Es imposible ser un buen líder sin habilidades de comunicación, porque la comunicación está intrínseca en la gestión política y mejora la capacidad de integración de los miembros con el fin de lograr un objetivo común. Entonces, la comunicación es ese eslabón que me permite integrar los diferentes miembros para poder trabajar juntos hacia un
hacia un objetivo en común que tengamos. Y aquí también quisiera decirles que cuando hablamos de comunicación y de gestión política, la gestión política implica la comunicación y la comunicación implica la gestión política. ¿Qué es este trabalenguas que les estoy diciendo? Bueno, que sencillamente, si hay una mala gestión política, la comunicación no se puede inventar las cosas. No existe una buena comunicación política y una mala gestión. No, eso es imposible de que exista, porque la comunicación política no manipula información y la comunicación política no está para ponerle maquillaje a cosas que son inadecuadas. La comunicación política está llamada a generar ese vínculo con la ciudadanía y a dar las explicaciones de cómo se está gestionando y tomando decisiones en el gobierno local. Aquí tenemos un esquema de cuál es esa relación entre lo que yo llamo la autoridad política y la legitimidad política. Y esto es fundamental que ustedes lo construyan desde el día número 1, que ustedes se vayan con esto muy claro. Una cosa es tener la autoridad política que les es dada una vez que ustedes ganan un proceso electoral y que son nombradas en sus puestos. Y otra cosa es la legitimidad que les da poder para incidir en la toma de decisiones. Y esto es lo más importante, a esto es lo que nosotros queremos llegar. Nosotros no ganamos nada con ser designados si no tenemos en realidad el poder y la capacidad. Entonces, en este sentido, lo que logramos cuando tenemos ese poder a través de la legitimidad es aumentar la confianza y generar una percepción positiva sobre la gestión que estoy realizando. Entonces, en la medida en que yo aumento la percepción positiva, en esa medida va aumentando mi legitimidad y en esa medida yo voy a tener más poder para poder incidir en la toma de decisiones. Sabemos que en los gobiernos locales tenemos que negociar, sabemos que tenemos que generar consensos, sabemos que tenemos que generar procesos incluso a veces bastante complicados ideológicamente sobre cuál es la visión que tenemos del gobierno local. Bueno, en la medida que nosotros vayamos consolidando esa legitimidad, vamos a tener mayor músculo político para negociar con los diferentes frentes que tengamos en el gobierno local. ¿Qué es importante entonces aquí a manera personal que nosotros analicemos? Primero, ¿cuáles son los asuntos políticos claves que yo voy a trabajar en el gobierno local? ¿Cuáles son esos asuntos políticos claves que yo tengo que estar ahí presente y no me puedo perder? Esa es la primera pregunta que ustedes se deberían de hacer. ¿Cuál es mi famosa agenda de trabajo? ¿Cuáles son los puntos que yo quiero tener mayor incidencia? Cuando ustedes definan y contesten estas preguntas, ya van a empezar a tener una hoja de ruta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que se pueden presentar y que yo puedo aprovechar? Entonces ustedes van a tener un mapa de posibilidades y van a empezar a visualizar cuáles son esas oportunidades y, muy importante, cuáles son las fuerzas que están alrededor de esas oportunidades o cuáles son los actores que están alrededor de esas oportunidades. Porque la comunicación política es precisamente ese espacio que me permite a mí generar un diálogo con esos actores que están al lado de esos objetivos, y con esto llego al tercer punto, con estos objetivos que yo me planteo en mi gestión. Y yo estoy segura que todas ustedes tienen objetivos de gestión y tienen objetivos personales y profesionales por los cuales ustedes han llegado a ocupar estos puestos. Y pueden ser tan válidos como fortalecer la participación política de las mujeres. Pero bueno, ese objetivo, entonces, este es el tercer punto que ustedes me gustaría que lo trabajaran después de esta sesión,
que se hicieran estas 3 preguntas. ¿Cuáles son los asuntos políticos claves en los que voy a hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que visualizo? ¿Y cuáles son los objetivos que tengo yo y que quiero alcanzar cuando pasen estos 4 años? Con eso ustedes van a tener claridad de cuáles son las cosas en las que ustedes tienen que dedicar su tiempo y cuáles son las cosas en las que no tienen que enfocarse en su gestión. Porque aquí es fundamental en la comunicación política y en la gestión que ustedes hagan en sus mandatos, de que ustedes tengan claro que para ir construyendo esa legitimidad va a haber muchísimo ruido alrededor y por lo tanto ustedes tienen que estar focalizadas para poder incidir en esa percepción, porque si no es lo mismo que pasa cuando tenemos un discurso político que no está bien articulado, que se dicen muchas cosas, el discurso estuvo muy bonito, pero cuando pasó el discurso y le preguntan de qué se trató, uno no se acuerda de absolutamente nada. Entonces, es muy importante que ustedes estos 3 elementos los trabajen para tener clara cuál es su ruta, cuál es su hoja de ruta personal, profesional, y a partir de ahí ustedes empiezan a trabajar en alianzas, en procesos de concertación, en procesos de negociación, donde vayan teniendo mayor legitimidad y mayor poder para incidir en la toma de decisiones. Vean ustedes, en esto no voy a profundizar mucho porque son algunos elementos que podemos ver a nivel internacional de la aceptación que tienen los presidentes o la aprobación que tienen los mandatarios de sus respectivas ciudadanías. Esto, por supuesto, es antes de la pandemia, pero me interesa que no tenga el efecto crisis pandémico para que no estén alteradas esas percepciones. Y vean cómo el presidente de El Salvador tiene una aprobación de más del 80% y la mayoría de mandatarios se quedan en estos resultados. No es de sorprenderse tampoco que la mayoría de la ciudadanía no sienta tanta confianza ante el sistema democrático. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Nosotros a veces pensamos que este tema de la política a todo el mundo le interesa y no, más bien para poder generar gobernabilidad y para poder tener participación y atención hacia los asuntos políticos y públicos, es importante generar una comunicación que llame la atención de la ciudadanía y que provoque la reflexión de la misma ciudadanía sobre esos asuntos. Y aquí un poco lo que les decía, y estoy tomando los casos reales y con también noticias reales. Esto es cuando el presidente de la República asume el poder en Costa Rica, donde tiene la autoridad, una autoridad democráticamente ganada, una autoridad pública, pero sin embargo vemos en la aprobación que tiene, cuando se le preguntaba, por ejemplo, cómo calificaba al gobierno, una aprobación bastante baja. Y esto en términos de un ejemplo es lo que se llama la legitimidad política. Entonces, la autoridad se tiene con los votos, pero a partir de que usted tiene esa autoridad, debe empezar a construir esa legitimidad para poder generar mayor aprobación y mayor capacidad de aceptación hacia las decisiones y hacia las propuestas que usted está señalando en el consejo o en el gobierno local. En situaciones de crisis, vamos a entrar brevemente, porque en situaciones de crisis con un alto nivel de incertidumbre, se afectan las actividades básicas, la credibilidad del gobierno local e incluso las autoridades políticas se requieren medidas urgentes. Entonces también cambian un poco las percepciones que hay de la ciudadanía. Sepan que todas ustedes van a tener que enfrentar situaciones de crisis en
Situaciones de crisis mientras ustedes estén en los gobiernos locales y en estos puestos de elección que han ganado. Entonces, ¿qué es importante en situaciones de crisis? Anticiparme a la crisis. Y para esto también hay estrategias y para esto también hay mecanismos para poder ver un par de jugadas adelante y poder ver por dónde pueden venir las crisis y cuáles son las respuestas que yo voy a dar a esas crisis. La manera en que yo esté preparada o no ante esas crisis va a determinar en gran medida cómo las crisis son percibidas por la ciudadanía y, más importante todavía, cómo las autoridades políticas pueden captar ese manejo de las crisis para aumentar la legitimidad de su gestión. Estos son algunos temas sobre credibilidad sobre el manejo de las crisis. Vean ustedes que cuando hablamos de si consideran que los casos, en este caso de la pandemia, son creíbles o no, veamos cómo se mueve en esa barra roja, amarilla y verde, de acuerdo a la legitimidad que tenga cada gobierno, se mueve en ese mismo rango si la gente cree que lo que se está haciendo es correcto o no, si las cifras que se están implementando son correctas o no. Recordemos que El Salvador era el país mejor calificado, el mandatario mejor calificado, y vean ustedes que tiene un 61% que considera que las cifras de su país de enfermos son correctas. Entonces, es completamente, está relacionado directamente la credibilidad y la aprobación que tiene la ciudadanía con la gestión política y el respaldo ciudadano que tienen hacia esa gestión política. Les traje este ejemplo simplemente porque es el más reciente y el más palpable que tenemos en este momento y que sin duda debe estar también, deberían los gobiernos locales de tener una voz cantante y sonante sobre cómo se está gestionando y qué medidas se están utilizando en los gobiernos locales para también hacer frente a esta situación en particular que es la pandemia. ¿Y por qué esto es tan importante que lo toquemos si en realidad las medidas vienen del Ministerio de Salud? Bueno, el gobierno local es la institución más cercana a la ciudadanía y qué mejor que ver a nuestros líderes más cercanos que realmente estén preocupados y ocupados por buscar soluciones o implementar iniciativas que den respuesta a esas necesidades y a esas emociones que en este momento están agobiando a nuestros ciudadanos. En temas de redes sociales estoy haciendo un repaso por el contenido para que realmente podamos tener una visión general de la relación que tiene la comunicación política con la gobernabilidad. En temas de redes sociales, como les decía, esto va a depender muchísimo de cuál es la situación y cómo es las tendencias de consumo de redes sociales en las diferentes comunidades en las que ustedes están inmersas. Entonces, es muy importante cuando hablamos de redes sociales, y esto también implica toda una estrategia, generar capacidades de tener contenidos que sean proactivos. ¿Qué estamos comunicando en nuestras redes sociales? Y esta es la siguiente tarea. Les estoy dejando muchas tareas para hoy, pero yo estoy segura que les va a ser de mucha ayuda. Revisen sus perfiles en redes sociales y pregúntense si lo que está ahí es realmente la imagen que ustedes quieren construir con esos objetivos que hablábamos anteriormente, con esas oportunidades que ustedes han identificado y con esas visiones que habíamos dicho de dónde tenemos que apuntar esos asuntos claves que decíamos en los que ustedes van a trabajar. ¿Realmente esa visión que ustedes tienen como autoridades de gobiernos locales se ven reflejadas en sus perfiles? Si no se ven reflejadas, es momento de empezar a que esos asuntos claves ocupen un lugar preponderante en sus perfiles de las redes sociales. Las redes sociales tienen una ventaja muy importante que es la escucha ciudadana y la relación directa con la ciudadanía.
Pero eso quiere decir que tenemos que tener una escucha ciudadana. No se tiene un perfil o una red social simplemente para estar posteando o publicando información, porque eso sería como tener un tabloide o una pizarra fuera de la casa y apuntar ahí todo lo que hago yo durante el día. Las redes sociales implican tener la puerta abierta de la casa y que en cualquier momento va a llegar una visita a tocarle la puerta y uno tiene que amablemente salir a atenderla en qué le puedo ayudar. Y esto lo digo de manera cotidiana porque a veces tendemos a despersonalizar las redes sociales cuando en realidad lo que tiene que buscar es cómo humanizamos esas redes sociales y cómo transmitimos a través de esas redes sociales los objetivos que tenemos, las oportunidades y esos asuntos claves en los que nosotros queremos trabajar. La identidad cultural es importante que también se vea reflejada en las redes sociales, la identidad de pueblo, la identidad comunitaria, qué es lo que a mí me une en esa identidad con mi comunidad, qué es lo que a mí me genera ese vínculo, esa cotidianidad, qué es lo que a mí me hace más humana, más compañera, más cercana, más vecina de las otras personas que están ahí. Todo eso genera liderazgo, genera legitimidad. El hecho de que yo pueda conocer cuál es la realidad de mi cantón y lo pueda transmitir ahí, también me genera esa empatía con la ciudadanía. Perdón. Tenemos que tener claro en redes sociales cuál es nuestro público meta y finalmente tenemos que estar en un constante análisis de qué es lo que estamos publicando y qué estamos actualizando, porque no hay nada más, no hay un error más grande que tener una red social que no estamos alimentando constantemente, porque no tenemos tiempo, porque no lo consideramos tan importante. Entonces, si vamos a tener redes sociales, tenemos que estar activos en redes sociales. De lo contrario, no tengamos redes sociales. Y pensemos bien cuáles son las redes sociales que vamos a tener. Ahora hay muchas redes sociales, pero tenemos que ver el valor que tiene cada una con mi objetivo, que esa es la respuesta clave. Recordemos que cada objetivo vamos a tener entonces un canal para lo cual nosotros vamos a poder posicionarlo con la ciudadanía. En términos de discurso, y esto no puedo ahondar porque esto sí que es muy profundo, pero cuando hablamos de esa gobernabilidad, recordemos que la comunicación parte del lenguaje, de las palabras que escogemos, cuán importantes son esas palabras que nosotros escogemos y cuál es el sentido que mi comunidad le da a esas palabras. Y esto es fundamental, porque, por ejemplo, yo soy de Escazú, cuando nosotros en Escazú decimos que decir que uno es brujo legítimo es un sentido de orgullo. Entonces, la palabra bruja o la palabra brujo, cuando lo empleamos, realmente tiene una connotación muy positiva y de mucha pertenencia. Entonces, recordemos y hagamos una sesión de tener claridad y de tener cuidado cuáles son el lenguaje que nosotros estamos utilizando, cuáles son esas palabras que me conectan más con la ciudadanía y cómo puedo yo potenciar todo ese discurso. Brevemente, la construcción del mensaje en comunicación política parte no solo del lenguaje verbal, que es todo lo que hacemos como el discurso, ¿verdad? Sino también del lenguaje no verbal, cómo estamos posicionando nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje facial. Dicen que las palabras pueden decir mil cosas, pero el cuerpo no sabe mentir. Normalmente esto requiere de años de preparación para que realmente el cuerpo pueda decir algo que las palabras no están diciendo, y entonces es importantísimo que nosotros tengamos conciencia de qué está diciendo mi cuerpo y cómo mi cuerpo me traiciona cuando estoy dando, por ejemplo, algún discurso político, ¿verdad? Y el lenguaje paraverbal, que también es muy importante, el tono con el que yo digo las cosas. Y esto podríamos profundizarlo en alguna otra sesión,
pero sobre todo con habilidades personales también se comunica, ¿verdad? Y la proyección de seguridad es también lo que determina en gran medida si vemos a una persona con liderazgo o no. El control emocional es otro de los temas tan importantes para ver si se tiene esa pasta, como decimos, de líder o no se tiene. Muchos pensamos que se nace, algunos nacen para ser líderes, pero en realidad el liderazgo son una serie de conceptos que tienen que estar relacionados directamente con cuál es el tipo de líder que la gente visualiza en un contexto y un momento determinado. Esto es alguna de las cosas que yo quisiera dejarles ya para cerrar la presentación y pasar a las preguntas. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación política, la comunicación política, con todo lo que les he dicho hoy, no es publicidad. La comunicación política no es campañas nada más electorales. La comunicación política, y esto quisiera que realmente nos quedáramos con esa reflexión, la comunicación política es la herramienta por excelencia que me permite generar un vínculo con la ciudadanía en la cual estoy generando, en la cual soy una autoridad política y en la cual quiero generar un cambio social. Hay situaciones realmente que son, digamos, traspasar los límites de la comunicación política, e incluso cuando decimos que se está haciendo una buena gestión de la comunicación política, hablamos de una campaña permanente, pero de una campaña permanente porque, si ustedes recordarán, en procesos de campaña, lo más importante es generar esa conexión con la ciudadanía. Lo más importante es que me vean cercano y cuántas visitas se hacen a las comunidades y a los vecinos y se conversa. Bueno, paradójicamente, cuando se llega al poder, eso ya no se tiene tiempo para hacer esas cosas y es lo que más se tiene que fortalecer. Lo dejo por acá para que podamos conversar un poquito y pueda escuchar sus preguntas y sus comentarios sobre esto y poder abordar todas las inquietudes que ustedes tienen. Perfecto, gracias, Fanny. Bueno, el chat está disponible para que nos comenten o vayan adelantando sus inquietudes. Por ahora, solamente tengo acá dos opiniones o dos consultas, por decirlo de alguna manera mejor. Fanny, la mejor recomendación de cuando tenemos un solo perfil en las redes sociales, en el Facebook, y resulta que lo tenemos aquí en lo personal. Y allí posteamos entonces lo que hacemos a nivel de mi vida personal, pero también lo laboral, pero también entonces el político. ¿Cuál es la mejor recomendación en este caso para poder atender la consulta de Helen? Siempre es importante humanizar a la autoridad política, es decir, nosotros no somos robots, nosotros tenemos una vida personal, una vida familiar, pero lo que sí tenemos que tener claro es cuál es el objetivo de lo que yo estoy compartiendo y que está incidiendo también en la percepción que tiene la ciudadanía sobre mi imagen. O sea, todo lo que yo comparto en redes sociales tiene que responder a esos objetivos que yo tengo. Y lo pongo en una manera clara sobre, por ejemplo, el uso de imágenes de algunos políticos. Y vamos con un político muy conocido que es Obama, y que todos recordamos cuando, por ejemplo, se posteaba con el perrito, posteaba imágenes con su perrito, y uno dice, bueno, ¿y eso para qué? Es la construcción de una imagen. O posteaba fotos con su mujer de manera cariñosa, es la construcción de una imagen. Es un líder familiar, entonces esas fotografías son importantes. Lo que no se vale es que una vez que ustedes están haciendo una gestión de sus redes sociales con conocimiento de cuál es la imagen política que ustedes tienen que proyectar, lo que no se vale, por ejemplo, es que ustedes salgan etiquetadas en otras fotos que ustedes no decidieron que esas fotos estuvieran ahí. Ustedes tienen que tener control de toda imagen que sale publicada de ustedes, porque todas esas imágenes son, o todas esas fotografías, son construcción de su marca profesional. Y no hay un tangible más importante
que la construcción de marca política que ustedes tienen y la construcción de esa imagen política que ustedes son dueñas de esa imagen y que ustedes tienen que tener claro cuál es el objetivo de lo que quieren conseguir con esto. Muy bien, importantísimo eso, transmitir, ¿verdad? Y decías que el manejo de nuestras redes sociales es como tener la casa con las puertas abiertas. Nos comentan por acá por el chat y si a la casa quieren entrar o a dejar comentarios malintencionados allí, ¿cómo a tratarlo? Eso tenemos que tenerlo por seguro. Y decía una frase ahí, si hablan de nosotros es porque estamos haciendo bien las cosas, Sancho, algo así decía la frase. Ustedes tienen que saber que en temas de política siempre van a tener adversarios y no, esto no es como, no le vamos a caer bien a todo el mundo y mucho más cuando tenemos posiciones muy firmes sobre algunas situaciones en particular. Van a llover los comentarios malintencionados, van a abrir muchas situaciones de polémica, de conflicto, pero lo importante es que si nosotros estamos preparadas para esto, nosotros vamos a tener una respuesta ante estas situaciones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esto es como una partida de ajedrez, que cuando uno mueve una ficha, uno tiene que ver cuáles son las posibles jugadas del adversario. En comunicación política, nosotros decimos que tenemos que conocer muy bien el discurso de nuestros antagonistas, es decir, el discurso de quienes están desde otras posiciones. Porque cuando nosotros conocemos los discursos de las otras posiciones, es mucho más sencillo que nosotros blindemos y protejamos nuestro discurso, porque nos anticipamos a lo que ellos, a las otras posiciones que nos pueden tambalear sobre nuestros posicionamientos. En casa de un político no se le puede cerrar la puerta a nadie. Entonces, en nuestras redes sociales tampoco se le pueden cerrar las puertas a nadie. Y siempre hay oportunidades para darle el giro a una publicación y para poder de una debilidad sacar una fortaleza. De una crítica muy grande, darle la vuelta a la tortilla, como decimos, y poder posicionar un mensaje positivo. Incluso de un insulto podemos darle una argumentación inteligente para que la persona sea la que quede mal con esa publicación y no seamos nosotros. Yo no recomiendo que eliminen comentarios, porque en este momento cualquier comentario que se ponga, que ustedes sientan, uy, me pusieron esto y no me gusta porque me están cuestionando tal cosa, o se va a hacer es mejor dejarlo ahí. Si no es cierto, no hacer la situación muy grande, pero es mejor dejarlo ahí porque si usted lo borra y una persona ya le tomó una foto, el siguiente posteo va a ser, porque es cierto, lo borró porque es cierto, lo borró porque, y se genera el rumor más grande y el conflicto más grande. Entonces no le tengamos miedo a la crítica, al contrario, veamos la crítica como una oportunidad para aclarar nuestros puntos y como una oportunidad para posicionar nuestros temas. Entonces, enfrentemos y preparémonos ante la crítica y preparémonos ante situaciones donde vamos a encontrar procesos de negociación duros, procesos de negociación llenos de falacias, donde nos van a descalificar por situaciones y simplemente de género incluso, o simplemente de formación. Y entonces preparémonos ante esos argumentos y logremos sacar de una debilidad que otros ven una fortaleza que nosotros podamos posicionar de nuestra gestión. Fanny, y comunicar y transmitir mensajes. ¿Cómo hacemos cuando estamos nerviosas? Estamos muy seguras del mensaje que queremos transmitir. Y a veces también nos preparamos mentalmente de cómo lo vamos a transmitir. Pero el asunto es que una vez que estamos frente a la audiencia, nos atacan los nervios. ¿Tu recomendación? Bueno, la práctica es el maestro.
con el tema del nerviosismo, no hay ninguna vacuna que tengamos para que no se nos quiten los nervios, no hay ningún proceso ni ninguna receta mágica para que realmente de un día para otro no tengamos esa sensación. Aquí lo importante es practicar, practicar y practicar. Entonces, ustedes les recomiendo, si están inmersas en procesos donde tienen que dar discursos y demás, que también igual podemos ahondar eso en alguna otra sesión, pero es fundamental que ustedes tengan un espejo y ojalá de cuerpo entero, y ustedes practiquen su discurso frente al espejo, y se pongan en situación de que si están en el consejo y van a estar sentadas, practíquenlo sentadas. Porque hay un momento de nerviosismo siempre es en los primeros minutos. Cuando está a tope el nerviosismo es en los primeros minutos. Entonces, si ustedes tienen control de esos primeros minutos, van a ver que después de eso, ustedes tienen conocimiento, tienen la capacidad, entonces van a ver que después de eso fluye. Pero los primeros minutos son los que hay que tener mucho control para que no se haga como una bola de nieve y que no crezca ese nerviosismo. Entonces, si ustedes tienen una posición y van a dar una declaración, ya sea ante la prensa, ya sea ante el consejo o ya sea ante algún discurso público, traten de que los primeros minutos de su discurso ustedes los tengan súper aprendidos y súper practicados. Si ustedes se hayan visto frente al espejo y se sienten satisfechas de lo que ustedes ven y lo que están proyectando. Una vez que ustedes manejen esos primeros minutos, va a ser mucho más sencillo que fluyan las ideas. Y por supuesto que les recomiendo ningún discurso aprendérselo todo de memoria, porque entonces ahí sí que el nerviosismo es completamente, nos puede jugar una muy mala pasada, pero que sí que hagan un árbol de ideas, que es una dinámica muy sencilla, pero que les permite ir hilvanando e ir entrelazando las ramas de ese árbol para poder tener una fluidez en su discurso o en sus presentaciones públicas que les va a permitir también ir favoreciendo su confianza en cualquier participación que tengan y generando mayor seguridad en cualquier disertación pública que también tengan. Bien, estamos hablando no de una comunicación común y ordinaria, estamos hablando de comunicación en la esfera política. Entonces, aquí dos inquietudes que nos comentan en el chat. Primero, contrarrestar una percepción alejada de la realidad, es decir, cuando hay datos que dicen una cosa diferente a lo que se está percibiendo. Eso por un lado. Por otro lado, y que también va en la tónica de cómo nos comunicamos en política, es cómo hacer un adecuado manejo político con aquellos compañeros que nos acompañan en los consejos municipales, compañeros y compañeras que son de otros partidos políticos, ¿verdad? Para tratar de enfocarnos en proyectos y objetivos claves para el cantón. O sea, cómo no hacer ese desgaste en el manejo de conflictos que son naturales, que se den en aforos donde hay diferencia ideológica. Siempre vamos a tener ideológicas aquí, que es fundamental que nosotros primero desde la política tenemos que tener claro, y más en estos tiempos, que tenemos que tener una escucha activa. Los blancos y los negros difícilmente podamos, si nos mantenemos en blancos y negros, difícilmente vamos a poder avanzar. Pero tienen que haber matices grises que nos permiten generar una gestión política en favor del bienestar de la ciudadanía y sobre todo dando respuestas a esas demandas ciudadanas. Entonces, negociar y dialogar implica, en primer lugar, el diálogo implica una escucha activa. Y cuando hablamos de una escucha activa, es una escucha real. Quiere decir que yo voy a intentar ponerme en los pies de la otra persona y entender cómo están analizando el mundo. ¿Desde qué percepción, desde qué punto de vista están analizando los problemas que hay en mi comunidad? ¿Por qué los están analizando así? Nosotros trabajamos con esto que llamamos los marcos de sentido. Y los marcos de sentido
son por decir, maneras de ver la realidad. Y tenemos maneras diferentes de ver la realidad, aunque la realidad sea la misma, porque simplemente estamos desde contextos completamente diferentes. Desde una historia política, social, cultural, completamente diferentes. Y esto pasa incluso en las mismas familias. Ustedes hagan el ejercicio. En mi casa somos 3 hermanas de la misma familia, los mismos padres, los mismos valores, un matrimonio muy unido, los mismos colegios, pero si ustedes nos preguntan cómo afrontamos nuestros problemas, los afrontamos completamente diferentes. Si esto pasa en una familia en la que estamos criadas con los mismos valores, con la misma familia, con los mismos padres, con todo igual, ahora imagínense en un consejo. Entonces, yo les diría como consejo, lo primero, no descalificar simplemente porque están en otro partido político. Yo creo que es importante que nosotros apliquemos una escucha activa para poder resolver y además que eso nos va a dar mayor liderazgo en los procesos de negociación. Y eso tiene un elemento muy favorable porque cuando yo estoy liderando una discusión, yo también soy moderadora de decir qué pregunto primero, qué pregunto después y cómo voy construyendo los mensajes clave y cómo utilizo las palabras y cómo utilizo el lenguaje y eso nos va a dar mayor capacidad de diálogo, de consenso y de negociación. Entonces, aquí es importante desde la comunicación política, ¿cuál va a ser mi rol y cuál es la percepción que yo voy a construir frente a otras autoridades políticas? Quiero que me vean como alguien intransigente, quiero que me vean como alguien que es firme de ideas y que no está dispuesta a la negociación, probablemente no la van a buscar entonces en procesos previos de discusión. Entonces hay que ser inteligente en estos procesos de cómo voy generando un equipo de trabajo, porque el hecho de que seamos un equipo de trabajo, un equipo político de trabajo, independientemente de las diferentes posturas, quiere decir que yo estoy visualizando la gestión política con esa diversidad que tenemos dentro del Consejo y con esa posibilidad de que cada uno puede aportar. Esto me va a hacer a mí tener mayor músculo político de negociación. Fanny, nos quedan escasos 3 minutos. A ver, eso es en la esfera de lo político, pero en la esfera o en el escenario de las entrevistas, de los medios de comunicación, ¿nos pudieras dar algunos tips para construir mensajes claves de cara a las entrevistas y también el lenguaje corporal? A veces nos sentimos, y en estas mismas sesiones virtuales también nos sirven de práctica, pero algunas comentan que en cámara se ven muy rígidas, también puede ser por los nervios, pero entonces, tips para lenguaje corporal y para construcción de mensajes claves ante entrevistas frente a los medios. Vamos a empezar con ustedes están constantemente en el ojo del huracán. Los medios es importante que entendamos 2 cosas. A los medios les gustan los conflictos y los medios responden a intereses de empresas. Entonces, los medios de comunicación y los periodistas no son amigos. Esa es la primera regla de oro. Los medios de comunicación no son amigos de los políticos. Tampoco nunca le digamos nada a un periodista en lo que llamamos en off, ¿verdad? O sea, te lo voy a contar, pero solo porque estamos en confianza, a menos que ustedes quieran que eso salga de ahí, entonces pueden utilizar esa estrategia. Pero es muy importante que con los medios de comunicación nosotros entendamos cuáles son las reglas del juego. Una cosa es en campaña y otra cosa es cuando ya se está como autoridad política. No es de extrañar que cuando estén como autoridades políticas, lo que se busque es la fiscalización, donde se busque el punto negro, donde se busque dónde hay una falla, y más todavía como mujeres que están bajo la lupa de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, solamente por el estigma de que son mujeres. ¿Verdad? Entonces siempre está la capacidad en juego y siempre está, digamos, en tela de duda si realmente lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Entonces,
es importante que primero conozcamos bien cuáles son las reglas del juego con los periodistas y segundo, que nos preparemos para las preguntas. Siempre es importante preguntar antes de reunirse con un periodista sobre qué tema es que quiere sobre qué tema es que quiere la entrevista. Entonces el periodista, no, vamos a hablar un poco en general de la gestión. Yo me imagino que usted quiere profundizar sobre algún tema en particular, que está haciendo algún trabajo. Es importante que nosotros tengamos claridad de cuáles son los temas que se van a trabajar en la entrevista. Si durante la entrevista sale otro tema que no fue el que el periodista mencionó, con mucho gusto vamos a sacar espacio para abordar esta entrevista en otro momento, porque no tengo en este momento toda la información que le podría, que le podría dar sobre esto. Siempre hay maneras de hacer respuestas puente. Cuando hay preguntas complicadas que uno dice, esto no lo puedo decir todavía. Una cosa es contestar y otra cosa es responder. Y con los periodistas, nosotros lo que tenemos que hacer es contestarle sus preguntas, no dar una respuesta absoluta. No es lo que ellos quieren que nosotros les digamos, es lo que nosotros como autoridades políticas queremos que ellos publiquen en sus medios. Y eso lo tenemos que tener claro porque la construcción de mensajes va orientada a eso. ¿Cómo construimos estos mensajes? Yo les recomiendo que únicamente construyan 3 mensajes clave en cada disertación pública máximo o en cada entrevista. 3 mensajes clave son lo máximo que se posiciona en la gente. Si queremos contar todo lo que hicimos y los abrumamos con un montón de información, difícilmente vamos a lograr que se acuerden de una sola cosa. Y lo que nosotros necesitamos para construir la percepción que les hablaba en la presentación es que la gente se empiece a acordar de qué es lo que estamos haciendo. Y cuando la gente se empieza a acordar de lo que estamos haciendo, es porque estamos haciendo bien nuestra gestión política. Muy bien. Perdón, solo para cerrar la idea, esa construcción de mensajes claves, entonces, es cuando ustedes dicen, esos asuntos clave que teníamos, esas oportunidades y esos objetivos son los que se van a construir, son los que se van a convertir después en mensajes clave. Perfecto, Fanny, muchísimas gracias. Estamos pasado de tiempo 2 minutos, sin embargo, aquí están conectadas muchas nuevas autoridades locales y hay una pregunta que sí estoy segura va a ser de mucho valor agregado para ellas. ¿Cómo ir ganando buen terreno cuando se es nueva en la gestión? Brevemente, si nos puedes aportar algo. Todos los días, lo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros estamos haciendo, estamos trabajando, parte del trabajo que nosotros hagamos dentro de, como autoridades políticas locales, parte del trabajo es comunicar el trabajo que se está haciendo. Si nos enfocamos en trabajar y no le decimos a nadie lo que estamos haciendo, alguien más se va a adueñar de ese trabajo que nosotros estamos generando y entonces no vamos a ir generando, no vamos a ir ganando terreno, como dicen, para ir acuñando esa legitimidad que les hablaba. Entonces, es importante, ¿qué hemos hecho? Lo comunicamos. Resultados, lo comunicamos. ¿En qué estamos trabajando? Lo comunicamos. Todo tiene que ir, la comunicación tiene que ir paralela a las decisiones y al tiempo que ustedes están dedicando a un proyecto. Vean que, por ejemplo, en estos tiempos, cuando nosotros abordamos qué es más importante, el conocimiento, la imagen o la exposición, lo podemos ver también en temas cotidianos, la exposición es lo más importante. ¿Cómo exponemos las cosas que nosotros estamos haciendo? Porque si no, en comunicación política, lo que no se cuenta no existe. Si no generamos percepción sobre esto, recuerden lo primero que les decía, si no generan una percepción positiva sobre el trabajo que están haciendo, la gente no se da cuenta que están trabajando. Y por eso oímos muchas veces la ciudadanía que dice, estos no hacen nada, estos no saben ni dónde están parados, esto es elemental, esto es sentido común. O sea, porque la gente no se da cuenta de cuál es el trabajo que están haciendo dentro de esas comunidades. Entonces yo las invito a
que parte de su trabajo diario es reservar al menos 30 minutos. ¿Qué voy a comunicar hoy? Que esté relacionado con mis asuntos claves, con las oportunidades que estoy visualizando y con mis objetivos. ¿Qué voy a comunicar hoy? Si hoy tuviera que decirle a la gente qué hice, ¿qué es lo que voy a comunicar? Y esto no quiere decir que todos los días comuniquemos, pero cuando nosotros hacemos este ejercicio todos los días, entonces sí es muy sencillo que al final de la semana nosotros veamos cuáles son los elementos más destacados que trabajamos y entonces ahí vayamos dándole forma y vayamos teniendo una estrategia de dónde lo decimos, cómo lo decimos. En la próxima reunión del consejo ya yo tengo claridad de qué es lo que quiero posicionar. La próxima reunión de vecinos, cuando me encuentro en la Feria del Agricultor, todo ese tipo de espacios que me permite tener cercanía con la ciudadanía, yo ya sé sobre qué voy a hablar y voy a tener una coherencia en mis mensajes y voy a ir generando esa percepción sobre las cosas. Excelente, Fanny. Mil gracias. Solamente para tener el registro, quienes nos quieran acompañar para la foto de esta sesión y poder dejar la evidencia, nos abren por favor cámaras y a la cuenta de 3 tomo la foto. A ver, esas sonrisas, pónganse bonitas. Es que la otra vez me hicieron el comentario, es que no avisó y no nos pudimos arreglar. A ver, entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Esta es la primera pantalla. Vamos con la segunda pantalla. 1, 2, 3. Tenemos la segunda pantalla. Y la tercera pantalla. Wow. Sí, tuvimos buena receptividad. Muchísimas gracias por eso. Por supuesto, invitadas para nuestras próximas sesiones. Les prometo que les estamos trabajando más en estos temas que sabemos que son del interés de ustedes. Y estén atentos, esta sesión está siendo grabada, la vamos a publicar en nuestro Facebook para que aquellas compañeras que no nos pudieron acompañar, que nos confirmaron, 155 confirmaciones tuvimos, puedan entonces ustedes ayudarnos a compartirlo. Mil gracias a todas ustedes, Fanny, nuevamente muchísimas gracias y esperamos poder tenerte prontamente de parte de la convocatoria de las filiales provinciales a nivel nacional. Mil gracias y feliz tarde. Un honor, de verdad. Les deseo buenas tardes. Y realmente estoy para servirles en lo que pueda colaborarles. Yo, si les puedes compartir mis redes sociales, también justo estaré atendiendo cualquier consulta en la que pueda colaborarles. Los admiro mucho, son grandes mujeres y estamos para apoyarnos en lo que pueda colaborarles, ahí estaré. Seguro, mil gracias. Feliz tarde. Igual, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Este tema. Gracias, saludos desde Siquirres, chao. Gracias. Gracias, San Carlos presente. Municipalidad de San Carlos. Gracias, Paraíso presente. Gracias, Montedioca presente. Santa Cruz. Gracias desde Paraíso. Guanacaste. Muchas gracias. A nivel nacional tenemos aquí la representación, así que mil gracias. Un gusto, un placer conocerlas de manera virtual. Esperemos que prontamente sea presencial, no perdamos la esperanza. Por supuesto, depende de todos y de todas. ¿Para cuándo sería la próxima reunión? ¿Ya tiene agendado? Ya no. Ya depende de las filiales provinciales. Vamos a estar agendando las próximas actividades. Para los cargos de regidoras, síndicas, concejalas, allí sí
Mensualmente vamos a estar llevando algunas inducciones en cuanto a responsabilidades y roles. Así que estén muy atentas al Facebook. Muchísimas gracias. Con gusto. Cerrada entonces la sesión. Mil gracias.